Esta semana, si abriste YouTube o X, apareció un término nuevo, Loop Engineering, ingeniería de loops. Y en poquitos días se llenó todo de videos. Unos te dicen que es el futuro de la programación, que solo los mejores lo están usando y que si no te subes, te quedas atrás. Otros te dicen que es puro humo, un nombre inflado para algo que ya existía. ¿Y sabes qué? Los dos tienen razón, pero a medias. El término es humo, pero por debajo hay un cambio que es real. La verdad es que ninguno de los dos bandos te lo muestra funcionando. Ni lo que los venden, ni lo que los critican. Así que hoy no te voy a vender el FOMO, ni te voy a decir que es mentira. Te voy a mostrar exactamente qué parte es humo y qué parte es real. Y de hecho, te voy a mostrar 7 agentes corriendo en loop, en producción, en Google Cloud, para que de hecho lo veas con tus propios ojos. Y como siempre, todo lo que te menciono en este video va a estar en la misma descripción. También los invito a suscribirse, muy agradecido por todos los que ya se han unido. Y lo otro, aprovechen de ingresar a la comunidad de School para que puedan compartir con otros ingenieros, desarrolladores o personas apasionadas que les interesa mucho aprender. Así que, dicho eso, ahora continuamos con el resto del video. 3 cosas que vas a ver más adelante. Uno, te voy a mostrar el loop original, el que empezó todo, corriendo en mi terminal en una sola línea. Y vas a ver por qué hace un año esa misma línea era una máquina de quemar tokens. 2, vas a ver el momento exacto en que un loop deja de ser un truco y se convierte en ingeniería. Es una sola cosa la que cambia y te apuesto que no la crees. Y número 3, vas a ver mis 7 agentes delegándose tareas entre ellos sin conocerse en producción, corriendo en la nube y cada uno corriendo su propio loop. Eso es un loop a escala de producción y de verdad. Así que primero empecemos con la parte honesta, la que de hecho no vende tan bien. Loop Engineering como concepto no es nuevo, para nada. Le pusieron engineering a algo que llevamos haciendo hace años. De hecho, vamos a ir uno por uno. En 2022, hace casi 4 años, se publica una investigación que se llama REACT, que significa razonar y actuar. No confundir con el React que todos conocemos, por si acaso. Y de hecho, la idea es simple. En vez de pedirle una respuesta al modelo, de una sola vez lo pones a razonar y a actuar en ciclo. Piensa y actúa. Observa el resultado y vuelve a pensar. Ese bucle, razonar y actuar, es literalmente el corazón de lo que hoy día llaman Loop Engineering. Casi 4 años después. Y en julio del año pasado, un ingeniero llamado Geoffrey publica un artículo con un nombre ridículo a propósito. Ralph Wiggum como ingeniero de software. Ralph, el de los Simpsons. ¿Y saben qué era el ingeniero? Esto. Eso es todo un while infinito que agarra un archivo de texto con instrucciones. Se lo pasa a la gente y vuelve a empezar. Lo llamó Ralph porque es tan tonto como Ralph Wiggum. En realidad no le digamos tonto, pero se entiende. No piensa y solo repite. Y aún así funcionaba sorprendentemente bien. Eso fue hace casi un año. Y eso es exactamente lo que te están vendiendo como el nuevo paradigma. Oye, y vamos a otra cosa. Y el cron job, el de toda la vida, o sea, corre esta tarea a cada hora, es mucho más viejo de muchos que estamos acá, o sea, estamos hablando de décadas. Así que todos los que dicen que esto es la automatización de siempre, es cierto, tienen toda la razón. El término es marketing. Y de hecho por eso quise hacer este video antes del que tenía planeado subir, porque estoy seguro que se va a llenar de videos como el loop infinito o aprende esto, o si no, no sé, pero tanto. Es mucho. Es importante filtrar la información, especialmente con temas de IA, porque ya empezaron con esto, empezaron a subir infografías a LinkedIn, se está llenando de información y es como... Oye, y hay algo más, y esto es importante. Los
que más fuerte gritan que tienes que usar loops para todo, trabajan en las empresas que te cobran por token. Boris de Cloud Code en Anthropic, Steinberger que ahora está en OpenAI, ellos tienen token infinitos. Tú no. Un loop puede gastar 4, 5 o varias veces más de tokens que un prompt normal. A ellos les sale gratis. A ti no y a mí tampoco. Entonces sí, hay FOMO, hay términos inflados y claramente hay un incentivo comercial detrás. Así que todo eso es cierto y punto para los escépticos. Ahora, pero quedarse en que todo es humo igual tiene un problema. Decir esto es puro humo es tan fácil como decir que esto es el futuro. Y de hecho, las dos frases se sueltan así y ni siquiera sin abrir la terminal. Una te vende FOMO y la otra te vende escepticismo. Y ninguna te muestra nada corriendo. Y cuando abres la terminal, en realidad te das cuenta que sí cambió algo. Una sola cosa. Y en realidad es la que hace la diferencia. El while loop de Ralph existe hace más de un año y los modelos de IA existen hace más. Entonces, ¿por qué explotó ahora? Justo ahora en junio del 2026, porque el loop hasta hace poco no servía de nada. Antes, si ponías un modelo en while infinito, este se descarrilaba. Le dabas el error en la cara y no lo sabía aprovechar. Daba una vuelta bien, pero la siguiente se inventaba algo y a la tercera podía llegar a editar archivos que no debía. La cuarta vuelta ya habías quemado un montón de tokens que en realidad no te sirvieron para nada. El loop existía, pero el modelo no sabía caminar dentro de él. Así que lo que cambió no es el loop, es el motor adentro del loop. Los modelos de esta generación, como por ejemplo Opus 4.5, por primera vez agarran una señal de esto está mal. Y en vez de descarrilarse, corrigen hacia el objetivo, paso a paso. Oye, yo le mencioné Opus, pero ahora hace poquito salió Fable, así que lo alcancé a probar un ratito, pero ahí nos cortaron todo el asunto, pues, así que ahí déjenme en los comentarios si es que alguno alcanzó a probarlo. Tengo pendiente quizás lanzar un video sobre eso. Igual hay un matiz importante. No es que el modelo ahora sepa cuándo terminó. Eso sigue sin saberlo. De hecho, te dice listo cuando él cree, no cuando de verdad lo está. Lo que cambió ahora es que sabe usar una señal de verificación para avanzar y no perderse. Por eso la verificación es clave en todo esto y más adelante te lo muestro. Así que tranquilo. Pero el cambio de rol ya está hecho el día en que el modelo sabe avanzar. Con una señal, el cuello de botella deja de ser él y pasas a ser tú. Piénsalo. Si la gente puede iterar solo hasta terminar, ¿qué sentido tiene que estés tú ahí? Eso es hacer de niñera en un proceso que se supone que ibas a delegar. El cambio real de la ingeniería de loop es de rol y no técnico. Pasas de escribir el prompt a diseñar el sistema que escribe el prompt para ti. Tú defines el objetivos y las reglas y el loop hace las vueltas. De hecho, miren estos tweets, el de Peter Steinberger, el creador de OpenCloud, que dice, ya no deberías hacerle prompt a tus agentes, deberías diseñar loops que le hagan el prompt a ellos. Y también tenemos la cita de Boris en la conferencia de Anthropic, donde dice, yo ya no le hago prompt a Cloud, tengo loops corriendo y mi trabajo es escribir loops. Y eso lo dijo Boris, el creador de Cloud. Y de hecho, fíjense que es el mismo salto que mencionó Karpathy cuando dijo que el bytecoding estaba muerto, que el 99% del tiempo ya no escribes código. Orquestas, defines contextos y herramientas y los loops de verificación. Bueno, ya sabemos que el concepto en realidad es viejo y que lo nuevo es que ahora funciona. Entonces, aterricemos qué hace que un while loop tonto se convierta en un loop de ingeniería. Veamos acá. El loop tonto no sabe cuándo termina. Por eso quema
tokens y da vuelta y vuelta hasta siempre. El loop de ingeniería, en cambio, tiene una condición de salida verificable y sabe cuándo parar. Y esa verificación puede ser de dos tipos. Una, determinista, o pasa o no pasa, sin punto medio. Los tests pasan y el CI está en verde. El build compila, el loop corre hasta que eso se cumpla. Y ahí para, sin discusión. La otra es más de criterio. Otro agente que revisa el trabajo y dice: esto todavía se ve mal. Sigue. El que construye no es el mismo que el que juzga. Miren acá. Nos acaba de decir algo muy importante el revisor. Cloud omite access config, pero mantiene este output Terraform apply y fallará porque tanto no existe. La sección de decisiones indicar que cuando se omite IP pública, este output también debe omitirse o usar tanto. Esto es un bug real que Cloud ejecutaría mal. Objeción enviada al arquitecto esperando su corrección para la ronda 2 de revisión. Imagínate cómo se van sincronizando. Vale. Entonces, el revisor encontró un problema y está en debate con el arquitecto, esperando que el arquitecto corrija y el revisor apruebe. Esperando al arquitecto, el arquitecto me está pidiendo autorización, porque fíjate que acá el revisor manda su objeción. Buena captura, voy con la opción 1. Es más directa para Cloud y no agregaría complejidad innecesaria. Y listo. Le vamos a decir que sí. Y el arquitecto empieza a corregir lo que el revisor le dijo. Y el revisor, mira, acá tiene el respeto al arquitecto. El revisor vuelve a releer la sección modificada. Todos los valores específicos son placeholder. Ronda 2, no hay problema nuevo. La corrección es precisa y directa. Aprueba el skill MD. Esto que acabas de ver es real, de un sistema que ya construí. Un agente revisa el trabajo del otro y encuentra un error que habría roto el deploy. Ese revisor es la verificación. Sin él, el loop habría parado contento, pero con código roto. Sin esa verificación no construiste un loop, construiste un horno de quemar tokens y alguien muy confiado. Pero hay una trampa y es la crítica más afilada que en realidad se le hace a todo esto. Una crítica que, te adelanto, tienen toda la razón. El loop es tan bueno como lo que verificas. Si tu condición de salida es los tests pasan, el loop te va a entregar algo que pasa los tests, pero eso no significa bueno, no significa que sea mantenible, ni que alguien vaya a poder entender ese código en 6 meses más. El loop encuentra una forma que funciona hoy. Y funciona hoy no es lo mismo que buen software. Esa forma puede romperse con otros inputs mañana, esconder un bug de seguridad o tener un rendimiento pésimo. Por eso el verdadero trabajo acá de ingeniería no es escribir un while, es diseñar una verificación que capture calidad de verdad. Y eso en realidad nadie lo tiene resuelto. En la frontera, ese revisor que viste es mi mejor intento y más adelante vas a ver a 7 agentes que se vigilan entre ellos. Adi Osmani, que es de Google, dice que un loop que funcione necesita al menos 5 piezas. Y de hecho te las voy a mencionar rápido porque lo más probable es que las vas a reconocer inmediatamente. Y fíjate en la número 2 de WordTrees, no es teoría porque de hecho yo ya te la mostré corriendo y miren, lanza los 3 subagentes en paralelo y muéstrame el progreso en /agents. Enter. Ahora va a lanzar los 3 subagentes en paralelo. Buenísimo. Súper. Eres un experto en Python 3.11 y seguridad. Tu tarea es refactorizar el archivo. Los 3 subagentes están corriendo en paralelo. Aquí el estado inicial, agentes activos, progreso, agente 1, agente 2 y agente 3. Me va a avisar en cuanto terminen. Puede ver el progreso en vivo con agents, /agents, fue lo que escribimos hace un ratito, que es lo que está acá. Así que genial. Ahora va con el agente 2 y 3. Súper. Esperando el agente 3, documentación. Vale, me está pidiendo autorización. Control K para aprobar y listo. Resumen final. Misión cumplida. Eso son 3 agentes corriendo a la vez y sin pisarse.
cada uno en lo suyo y fíjate en el segundo. Su tarea no era solo escribir test, era hacerlo asegurando que los 5 que ya pasaban siguieran pasando. Ahí tienes el bloque WordPress y la verificación juntos en una pantalla. Oye, y si ya estás suscrito en este canal y estás siguiendo varios de mis videos, fíjate en algo. Estas piezas de skills, tools acotadas, subagentes, memoria, son cosas de las que ya hablamos cuando vimos el harness. De hecho, ¿te acuerdas de esto? Y el número 2, sensores, controles que observan después de que la gente actúa. Y de hecho lo ayudan a autocorregirse. Son como los frenos. Si se desvía, lo detectas y lo corriges. Y cada uno puede ser de dos tipos: computacionales, determinísticos, test, linters, validaciones, rápidos, confiables. Y el segundo, inferenciales, semánticos, AI, code, review, LLM como juez, más lentos, no determinísticos. Esos sensores, los frenos que hacen que la gente se autocorrija, son literalmente el motor de verificación del loop. O sea que el loop y el harness están conectados. Pero ojo, que quiero ser preciso porque es muy fácil confundirlo. El loop no es parte del harness, ni una mitad. El harness y el loop son dos capas distintas, en dos ejes distintos. Uno es lo que la gente tiene, la otra es cómo se mueve en el tiempo. Piénsalo así: el harness es el taller, las herramientas, las llaves, las reglas de seguridad, todo lo que la gente tiene a mano. El loop es el acto de trabajar una y otra vez hasta terminar sabiendo cuándo parar. Un taller sin nadie trabajando no hace nada. Y alguien trabajando sin taller tampoco. El loop hace correr al harness en el tiempo. Está un piso más arriba y te lo voy a mostrar ahora funcionando. Antes de la demo, 30 segunditos del Loop Engineering, vas a encontrar mucha explicación, muchos diagramas, diapositivas, teoría, y en realidad está súper bien. Pero a mí los conceptos me gusta verlos corriendo y no dibujados. Así que no te voy a mostrar el loop con esquemas. Te voy a poner de hecho la terminal ahora en pantalla. Porque de hecho un loop que no ves correr es exactamente lo mismo que un loop que no existe. Así que dicho eso, vamos con las demos. Lo primero, testcal.py. Vamos a ver este archivito. Ya, súper simple. Este es un archivo de test que suma, resta y divide, y que tire error si es que divides por 0. Estos tests son mi definición de listo. Y fíjense que vamos a abrir una shell, loop con test, y fíjense acá en el while. Y acá básicamente corre la gente una y otra vez hasta que el test pase. Así que lo vamos a ejecutar, batch loop con test, y ya, estupendo. Acá yo no toqué nada, lo puse inclusive ahí en el mensaje. Le di una meta y una forma de verificarla. Y el loop se prompteó a sí mismo. Falló, corrigió, falló, corrigió. Y paró exacto en el momento en el que estaba listo. Yo me salí del medio. Eso es la ingeniería de loop. No es que la gente sea más inteligente, es que dejé de ser yo el que repite el prompt. Definí el objetivo y el chequeo. Y el loop hizo las vueltas. ¿Y qué pasa si le saco esa verificación? El mismo loop exactamente, pero sin el test. Ahora lo vamos a ejecutar. El mismo loop, pero sin test. Ahí terminó. Y fíjense, hace el trabajo y después no para. De hecho, nos aparece ya todo listo y así sucesivamente. Y esto, de hecho, esto podría ser para siempre. Sin el test, el loop quedó completamente ciego. No sabe si lo logró, ni sabe que ya terminó. Corre hasta que yo lo mate. De hecho, lo vamos a parar. Y ese es el punto. El test es lo único que separa un loop que se maneja solo de uno que no sabe ni que terminó. Cuando haces un slash exit en Hermes, pasa algo invisible para el usuario. Si durante la sesión apareció al menos una vez,
ese recordatorio del que hablamos recién, Hermes hace lo siguiente, lanza un subagente en paralelo y completamente aparte del principal. A ese subagente le entrega una copia completa de la conversación que acabas de tener y le da instrucciones distintas. Instrucciones cuya única misión es revisar lo que hiciste y decidir qué patrones merecen guardarse como skill. O sea, el modelo que estaba conversando contigo no es el que decide. El que decide es un subagente especializado con otro prompt solo dedicado para eso. Subamos la apuesta. Hasta el momento, el loop lo lanzo yo en mi terminal y lo miro correr. Pero si el loop vive solo sin que yo lo esté mirando, esto de hecho es Hermes, un agente que corre como proceso continuo en una máquina persistente, siempre encendido, y tiene un loop fácil de pasar por alto, porque el disparador no es durante la conversación, sino cuando la cierras. Lo interesante, voy a darle exit, voy a esperar 30 segundos y mientras tanto por debajo el subagente va a estar revisando toda la sesión que acabamos de tener. Así que, listo. Ya le di exit y ahora voy a listar la skill y voy a hacer un filtrado por local. Y fíjate, ahí está, Linux Shell automatización, lo creo. Buena, y acabo de escribir un comando de Hermes para revisar el status. Y fíjate que acá nos indica que efectivamente creó la skill y que es de la Linux Shell automatización. Y la creó sola. Creó la skill sin que yo se lo pidiera. Y esto es algo fantástico de Hermes. Por eso, de hecho, los usuarios luego de un par de horas de uso reportan que sus tareas son un 40% más rápido. Ese es el motivo. Pero estas skills se crean si es que gatilla lo que les mostré hace un rato sobre la cantidad de herramientas que le indicas y no lo hace cuando estás conversando con él, sino que lo haces cuando cierras la sesión. Luego cuando vuelves a iniciar sesión, ahí te das cuenta que realmente Hermes con su subagente creó una nueva skill y yo se lo acabo de mostrar en vivo. Miren lo que acaba de pasar. Le di una tarea y escribí exit y me fui. Pero por debajo, sin que yo le pidiera nada, un subagente en paralelo revisó toda la sesión, encontró un patrón que valía la pena guardar y lo guardó como skill. Ahí yo no estoy. El loop tiene su disparador. Se cierra la sesión, su trabajo es revisar y destilar. Y su resultado, una skill que mañana se va a cargar sola. Enter, vamos a ver qué nos responde. Delegó. El agente DevOps recibió la solicitud. Yo le escribí al agente DevOps. Y él no tiene tool DNS. De hecho, es lo que les acabo de mostrar. No tiene tools internas. Pero sabe que el agente DNS sí las tiene. Por lo tanto, delegó. Y el agente DNS ejecutó la tool de listar registros DNS y le pegó directamente a API y nos entregó el resultado. Lo que ves acá. O sea, el resultado real. Buena. Hasta ahora fue un agente en loop y si son 7 y si se delegan tareas entre ellos sin conocerse y cada uno corriendo en su propio loop y coordinados por un solo protocolo. Fíjate, este agente recibe la tarea, no tiene las herramientas para hacerla y se la pasa a otro que sí la tiene. Delegó y el otro la ejecutó. Nadie le dijo a quién llamar, de hecho lo descubrió solo. Vamos a decirle que construya un IDP con Python y Fast API con PostgreSQL y Redis a nuestro orquestador. Así que Enter. Y empezamos. Recuerden que estamos ahora con Vertex AI. Y listo, ya está terminando. Y finalmente terminó todo correctamente. El pipeline completo un 100%. Y esto no es mi máquina. Son 7 agentes corriendo en cloud. En producción, cada uno con su propia URL, hablando por el protocolo A2A. Cada agente es un loop. Entonces, volvamos a la pregunta del inicio. ¿Loop Engineering es humo o es el futuro? Mi respuesta, después de armar todo esto y mostrártelo, el término efectivamente es humo. Es un nombre de moda para un while loop con verificación. Una idea que tiene años. Si alguien te dice que esto lo inventaron esta semana, te está vendiendo definitivamente
algo. Pero el cambio de lo que pasa por debajo en realidad es real. Por primera vez el modelo sabe usar una señal de verificación para avanzar en vez de descarrilarse. Y eso te cambia el rol de escribir prompt a diseñar los loops que lo escriben. Eso no es humo, eso ya está pasando y de hecho lo acabas de ver corriendo. Pero no te dejes llevar porque el while loop ya tuvo su ola de hype hace casi un año. Te prometieron que ibas a construir software solo sin tocar nada. ¿Y dónde está eso? Porque todavía corriges código a mano. ¿Por qué tu agente todavía falla? Porque de hecho el loop acelera tu trabajo, no reemplaza tu criterio. El día que sueltas el objetivo sin saber qué exactamente estás verificando, no construiste un sistema autónomo, construiste una forma cara de generar código sin que nadie lo revise. Y una cosa más, porque yo vivo con los mismos límites que tú, no tengo tokens infinitos, aunque me gustaría. Esto cuesta, o sea, un loop gasta mucho más token que un prompt y de hecho en multiagentes mucho más. Si lo dejas sin condiciones de salidas y sin presupuesto y sin un límite de vueltas, hay dos posibles finales. Si pagas por API te va a llegar una cuenta feísima y si estás en un plan plano como yo te vas a quedar sin cuotas a mitad de semana. En los dos casos pagaste por nada. Y hay algo más importante todavía que el costo. No todo merece un loop. Lance Martin lo puso como un espectro. En un extremo, tareas chicas y verificables. Por ejemplo, corre los tests, cierra tickets. Ahí, de hecho, el loop brilla. Y en cambio, en el otro extremo, trabajo exploratorio donde de hecho ni tú sabes cómo se ve el resultado final. Y eso es justo el peligro. Si el objetivo es difuso, el loop va a optimizar hacia tu descripción vaga con toda la confianza del mundo y a quemar tokens y tokens en el camino. Por eso, usa loops cuando la tarea es verificable, larga y repetitiva. Si no puedes escribir la condición de que esto ya está listo, todavía no tienes un loop, tienes un deseo. Para eso un prompt sigue siendo mucho más rápido y más barato. El criterio es tuyo. Esa es la parte en que ningún hype te va a dar. Todo lo que viste, script, documentación, etcétera, todo está dentro de la comunidad de Skool, así que los invito a registrarse. Por el momento es gratis. Hay ingenieros, desarrolladores y gente muy entusiasmada. Y si te quedaste hasta acá, bueno, ya sabes que no te vendo el término de la semana y que a mí me gusta meter las manos y probar. Y la próxima vez que alguien te diga que un concepto lo cambia todo, hazte una sola pregunta. ¿Me lo mostró corriendo? Si no, es una diapositiva. Así de simple. Así que nos vemos en el próximo video y muchas gracias por quedarse hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Chau.